La hipótesis de Gaia fue desarrollada por James Lovelock a principios de los 70. Que por cierto, James Lovelock fue uno de los que desarrolló el juego al que estoy jugando ahora mismo. La hipótesis toma el nombre prestado de la diosa primordial griega Gaia o Gea, que dicen, según la teogonía de Hesíodo, que fue engendrada del caos y que de su propio poder surgió Urano, el cielo estrellado, con quien tuvo muchos hijos, entre ellos a Cronos el tiempo, Ponto el mar y Oreus las montañas. La hipótesis de Gaia está fundada en el principio de que la Tierra es un ser vivo, un superorganismo pluricelular que se autorregula mediante mecanismos de retroalimentación, como por ejemplo la temperatura. Esta teoría ha sido criticada por desafiar el darwinismo y ha sido tachada de teleológica, porque implicaría que la Tierra tiene una conciencia destinada a servir un propósito, un fin. Por otro lado, también ha sido fagotizada por movimientos New Age. Nuevas mitologías. Anteponemos el mito a la historia. No nos interesa lo que es real, sino lo que es verdad. Bienvenidos, bienvenidas a Nuevas Mitologías. Este es el episodio 10. Estamos aquí en el Ateneu del Clot. Gracias, Ateneu, por dejarnos este espacio tan chulo. Por primera vez, así que ver cómo va. Y el invitado de hoy, que tenemos aquí con la cara pixelada, no, es broma, no te lo voy a pixelar, es una persona que se dedica al mundo de la ilustración científica. Está especializado en infografía, diseño web y, si me lo permite, también es un argonauta. Antes de presentarlo, voy a leer un poema de María Cegarra Salcedo, que dice así: Hidrocarburos que dais la vida, sabed que se puede morir aunque sigáis reaccionando, porque no tenéis risa, ni mirada, ni voz, solo cadenas. Me ha parecido pertinente porque María Cegarra era una química y también poeta. Y nuestro invitado de hoy es Miquel Rodríguez, que también es científico y artista. También ha sabido sublimar esas dos disciplinas. Bienvenido, Miquel, a Nuevas Mitologías. Hola, hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, es esto, ¿no? Lo que tú decías, un poco la mezcla entre, bueno, diseño, un poquito de arte y ciencia, lo que me ha deparado un poquito el devenir de la vida, porque yo empecé siendo científico, pero al final, pues bueno, un poco las ganas que tiene uno de intentar buscar pues cómo combinar cosas y las puertas que se nos van abriendo, pues nos ponen en sitios que a priori igual no pensábamos que era posible dedicarse a la ilustración científica, ¿no? Algo así. Pues es la razón por la que te he invitado precisamente, porque me interesa mucho cómo una persona puede llegar a como mezclar o hacer esa sinapsis en la que de repente mezclas cosas que te gustan. Pero para empezar el podcast te voy a hacer una pregunta, que es la que hago siempre en todos los podcasts, que es si tenías algún sueño recurrente cuando eras niño. Pues bueno, no me pillas fresco porque ya me escuché los podcasts. ¡Ah! ¡Mierda! Pero sí que es verdad que, o sea, no recuerdo como muy nítidamente un sueño recurrente de cuando era más pequeño, pero sí una sensación que está un poco difusa porque ha pasado mucho tiempo y porque los sueños tampoco he sido yo siempre de recordarlos muy bien, pero era como una especie de traqueteo, como si estuvieses en una montaña rusa agarrado o pegado y sentir como el vagón va como acercándose, toc, 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 y como esa sensación en el cuerpo. Pero, al margen de esto, dos sueños que podría como recordar y rescatar y traerlos aquí serían uno, o sea que tampoco me acuerdo exactamente qué es lo que sucedió, pero en el que me levanté riéndome y dije, ¿qué me está pasando? ¿No? Como ja, 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 y de repente estoy despierto. Y otro en el que me levanté llorando. Y ese sí que me acuerdo un poco más. Y a medida que me acordaba del sueño durante el día, también era como que me daban ganas de llorar, como una cosa muy rara, la verdad. O sea, pareciera ser que los sueños que te han quedado, así más en la memoria, no son tan visuales como quizás sensoriales, incluso auditivos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Qué paradoja, dado que te dedicas a
a visualizar. A visualizar cosas, ¿no? Eso es muy interesante, sí. ¿Tú crees que tu memoria funciona con imágenes o con otro tipo de información? Hombre, ¿Cómo recuerdas las cosas? con imágenes, ¿no? Pero es que de otra forma no sabría pensar cómo es un recuerdo, ¿no? Siempre lo visualizo. Yo creo que sí. Esto es guay porque hay gente que recuerda las cosas a través de otros sentidos, ¿no? Como su mente genera esta sinestesia. Claro, olores incluso. Olores, y hay gente que tú le dices, ¿te acuerdas de ese momento tal? Le enseñas una foto, no me acuerdo de nada, pero me acuerdo de cómo olía. Ya, O me acuerdo del sonido ¿no? Como se generan un mapping a través de otro tipo de información. Sí, de hecho, como que se puede intentar, como si fuese un horrocrux, ¿no? Guardar un recuerdo en un olfato, o sea, en un olor, o como, ¿no? Si tú piensas fuertemente en algo y mientras estás haciendo algo, como que lo puedes como encapsular y luego oler o escuchar una música y acordarte de ese recuerdo, ¿no? Como una reliquia prustiana. Cuéntame un poquito sobre tu infancia. ¿Tú naciste en el País Vasco? Sí, nací en el País Vasco y, bueno, a los 18 años me fui de allí. La verdad que... Te has saltado todo. Ya, todo. Te has saltado todo. ¿Desde dónde empiezo? Desde el claro. principio, que tengo mucha chicha. biografía. Bueno, a mí me interesaba el tema de, supongo, o me imagino, que el hecho de nacer en el País Vasco, no sé si la ciudad o pueblo donde naciste estaba cerca del mar. No. ¿No estaba cerca del mar? Por desgracia, no. Por desgracia, no. Un científico marino frustrado. No, soy de Mondragón, que es un pueblo interior, la verdad que está casi en el centro del País Vasco, a 1 hora de Donosti, a 1 hora de Bilbao, a media hora de Vitoria. Y bueno, o sea, bastante pueblo entre montañas. O sea, que lo que teníamos allí más asequible en cuanto a medio natural eran los bosques y las montañas, no tanto el mar, pero bueno, el País Vasco es pequeño y en media hora te colocas en cualquier puerto. Y como la llamada o esa curiosidad hacia lo marino, entonces no empezó la infancia, empezó más de adulto, de joven adulto. No. O sea, siempre he tenido como esa sensibilidad por el medio ambiente y esa pasión o ese gusto por la belleza que yo creo que es del mundo natural, ¿no? Yo creo que hay muchos biólogos que realmente se meten por ciencias porque les gusta la belleza y al final acaban entrando por ahí. Por lo menos muchos biólogos pues que son más naturistas, no tanto quizá los físicos y los químicos, no lo sé, perdonadme, pero... Invitaremos a un físico sí. en otro A programa. ver qué dice. Pero la gente que estudia más, pues no sé, la gente que se mete por ciencias del mar, como yo, o ciencias ambientales, pues sí que creo que lo que les gusta es la belleza del medio ambiente. Y yo creo que también por eso al final acabé un poco yéndome para la parte de ilustración, porque sí que me gusta la teoría y la ciencia y la información que hay detrás de procesos complejos que se dan en la ciencia, o sea, la información en sí misma, pero también la manifestación de la belleza en la naturaleza. Pero bueno, como me preguntabas, que me estoy yendo por tus derroteros, de si empezó cuando era pequeño, pues yo creo que desde muy pequeño, y yo siempre quise además tener pues alguna mascota o lo que sea, y mis padres pues no estaban dispuestos y nunca me permitieron pues tener un gatito, ni un perro, ni nada de eso en casa. Ni un hámster, nada. Un hámster, qué horror. Nada. A mí al menos me dejaron tener tortugas de Florida, de estas que luego la gente abandonaba. Una tocha, ¿no? Bueno, en esas pirámides de tortugas. De hecho, son una Era el Auschwitz de las tortugas. Sí. Son una especie invasiva, por eso mismo. Las tortugas estas de orejas rojas, la gente al final las acaba soltando en los ríos y ahora son como una plaga. Pero bueno, me dejaron tener peces y no saben lo que hicieron, porque al final, claro, peces, pues me hice un friki de los acuarios y al final acabé estudiando ciencias del mar. O sea, ¿tenías acuarios en casa? Sí, acuarios de esos grandes. Buah, vaya sueño, ¿no? Para un niño. Sí. ¿Y qué peces te gustaban? Pues mira, hombre, hay peces como de agua dulce y de agua salada, ¿no? Los de agua salada son más bonitos, pero también es más difícil de tenerlos. Y yo luego en la vida sí que acabo trabajando en acuarios, así que los he tenido, pero no en casa. En casa siempre pues de agua dulce. Y ahí un poquito lo que gusta o lo que me molaba era un poco recrear
un pequeño pedacito del Amazonas, ¿no? Con las plantitas, los pececitos. Así que bueno, peces tropicales amazónicos era un poco lo que... Claro, con agua templada. Eso es, Y las sí, plantas, como las eran artificiales o también las ponías. No, de verdad, de verdad. Qué fuerte, me Claro, encanta, claro. qué maravilla. Eso es una fantasía. Entonces, esa sensibilidad ya la tenías desde pequeño y después decidiste estudiar ciencias ambientales y ciencias del mar, que si lo he entendido bien es una doble licenciatura. Exacto. ¿Y para hacer eso te fuiste del País Vasco o te quedaste ahí? No, porque o sea, de hecho la doble grado ya era, solo se podía estudiar en Cádiz. Así que me fui para la otra punta. Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, De sí. repente cruzar España para... ¿Y qué tal la experiencia andaluza? O sea, Gaditana. pues muy bien. Vaya acento te ha quedado, ¿eh? No, la verdad que es un entorno ideal para estudiar ciencias del mar porque ahí es donde se mezclan pues, los dos mares, ¿no? Bueno, del Atlántico al Mediterráneo está el estrecho de Gibraltar, que es un punto súper interesante por corrientes, porque pasan muchísimas ballenas, porque al final hay como un hotspot de la biodiversidad que se da ahí. Entonces es un sitio emblemático para estudiar. Y también para irse de turismo a las playas, ¿no? Entonces, bueno, en Cádiz muy bien. Y pese a lo chocante de lo cultural, ¿no? De una persona del País Vasco yendo a Cádiz y tal, pues fue un intercambio súper guay. Y además, en un entorno universitario, al final hay gente pues, de todos los lados, ¿no? Al final mi grupo de amigos venían de Madrid, andaluces, extremeños. Digamos que hay una mezcla ahí perfecta. Yo no lo sabía que era tan interesante esa zona zona del mar pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque encima la fauna, me imagino, de un lado y del otro es muy diferente. Total. Y de repente hay un punto ahí colindante que tiene que ser curioso. Se genera un ecosistema nuevo. Bueno, sí, claro. O sea, hay como una especie de, de mezcla, ¿no? De transición. De transición, exacto. Y igual en unas zonas un poquito más hacia un lado o hacia otro, pues puedes ver biodiversidad distinta. Incluso si te vas hacia África, pues ahí hay unas especies y en la península ibérica hay otras, ¿no? Que también ahora con el calentamiento global se están investigando mucho pues cómo van acercándose hacia aguas más frías y cómo van migrando desde allí para acá. Entonces, bueno, hay muchos estudios que se pueden llevar por esa zona. Oye, ¿y cómo es estudiar ciencias del mar? Me imagino que, o sea, en mi mente salís en barco, lleváis neopreno, hacéis los exámenes de buzo. Bueno, a ver, Sí. he hecho un poco todo eso. Sí, qué guay. Pero realmente no es como una asignatura obligatoria para ninguno de nosotros. Es más que al final estás con gente igual de friki que tú y se te plantea la oportunidad de hacerlo y lo haces, ¿no? A lo mejor yo tengo el titulín de llevar pues una neumática, pues puedo conducir algún barco pequeño o lo que sea, pero eso no es una asignatura mandatoria, ¿sabes? grado, estructuras del... Ir en lancha. Estructuras de la lancha. Y siempre haces sí que haces alguna excursión pues en buques oceanográficos famosos, pues para que veas un poco cómo se lanzan los instrumentos, cómo se trabaja dentro, pero es un día puntual que lo haces en toda la carrera prácticamente. Y lo del neopreno, pues mira, yo el trabajo final de la doble tesis que tuve que hacer, porque hice como solo un trabajo doble con muchísimas páginas. ¿Cuántas páginas? No me acuerdo, pero igual eran 200 o Okay. No sé, bueno. Y ahí sí que me tenía que poner yo el neopreno porque daba igual la estación del año que fuese, tenía que ir a una playa que es La Caleta, que cualquiera que haya ido por Cádiz pues sabe cuál es, que es muy, muy bonita, bueno, que tiene como un balneario en medio y tiene una qué bonito. súper chula. Y tiene dos plataformas rocosas que entran hacia el mar, que cada vez que hay bajamar quedan al descubierto pues una extensión súper grande con podas, recovecos, donde se ven, bueno, no sé, desde peces eléctricos hasta pulpos, erizos, un montón de peces, quiero decir, hay muchísima fauna ahí, ¿no? Y mi trabajo era el de ir a hacer un censo de cangrejos que había por ahí. Entonces yo iba con mi lista y decía, fichao, no, sí, tú estás, tú no estás. Entonces mes a mes yo pasaba. ¿Y cómo lista. diferenciabas un cangrejo de otro? Pues, a ver, hay que ser sincero y es verdad. Me lo inventaba. No, te imaginas. Al principio tienes que llevártelos al laboratorio, siempre intentando hacer el mínimo impacto y llevándote las mínimas especies. Pero una vez ya, bueno, digo las que son muy, muy parecidas porque algunas hay que mirar al microscopio para saberlo, e incluso algunas estaba sin identificar. Después de estar un año entero yendo todos los meses por cangrejos,
descubrí, bueno, 2 nuevas especies para Andalucía que no estaban censadas y ya mis tutores estaban detrás de... Descubriste 2 especies de cangrejo. Bueno, Eres y llevan tu nombre. No, porque no son nuevas para la ciencia, sino Ah. para Andalucía. O sea, ya se habían descubierto anteriormente, pero no se sabía que estaban en Andalucía y salieron ahí. Y una que sí que es nueva para la ciencia, pero ya mi tutor estaba detrás de ella. Así que, bueno. Se quedó el nombre de tu tutor, Sí, que ellos, se llama ellos no sé cómo le han puesto. Juanra. Cuando yo estaba era no sé qué, SP, que es cuando todavía es incierto o que se está investigando. Ah, Pero bueno, se le pone SP sí, después como del nombre en especie. latín. Eso o es, o así. sea, es Pilumnus SP. Ok. O sea, que así se quedó cuando yo me Qué fui. lástima. Y ahí andaban detrás de él, pero sí. Era una buena oportunidad para trascender, ¿no? Total. También hiciste un máster en recursos marinos. Sí, eso... Exacto, yo ya estaba Parece que estamos haciendo a través de tu currículum. No, en no, plan, me parece cuéntame estupendo. más. Me encanta, Sí, es súper porque interesante. Resulta que, bueno, cuando acabé ciencias del mar y ambientales, tú te metes ahí queriendo ser un pequeño Jacques Cousteau y vamos, y dices, voy a estar navegando entre ballenas y ¿no? La gente entra un poco así y luego se encuentra con la dura realidad del máster, que yo digo que es como ser un médico de familia del mar, porque estás entendiendo desde todos los puntos de vista el océano, desde la química, física, geología, biología también, pero muchas otras ciencias que hay gente que se le hacen un poco duras, ¿no? Hay matemáticas, entonces es como, bueno, es una ingeniería, antes se llamaba ingeniería de no sé qué. Entonces, bueno, no es tan idílico quizá como alguien que solo quiere ir a nadar con ballenas. Pero bueno, yo disfruté muchísimo de tener toda esa información y poder entender el medio de una forma así como multidisciplinar, ¿no? ¿Qué pasa? Que después ves un poquito la dureza o la precariedad de la ciencia en España y lo que es ser científico aquí, los pocos recursos que hay y al final la competitividad que hay o lo difícil que es obtener una plaza fija, que hasta que tienes tus 40 y pico pues no la tienes. Y entonces me desencanté un poco y en ese punto dije, a ver, ¿ahora yo qué hago? Y digo, me voy a meter por recursos marinos, porque aunque yo nunca pensé en el dinero para escoger mis derroteros, un poco así como con miedo dije, yo me voy a ver si algo me da dinero después de haber estudiado ciencias del mar y ambientales, me voy a los recursos marinos, que aquí parece que hay algo. Y encima se puede estudiar en Barcelona, que yo en el País Vasco me había ido a Cádiz y ahora me apetecía ya ir a la ciudad, así que bueno, un poquito así con un compendio de cosas acabé estudiando recursos marinos. Le diste en Barcelona. En Barcelona, sí. Varias cosas de lo que has dicho. Primero, cuando has comentado que el máster era una cosa como más holística y más completa y más compleja, en realidad estaba pensando en el oficio de astronauta, ¿sabes? O sea, un astronauta para ir a la Luna también tiene que prepararse en muchísimos ámbitos muy duros para luego tener el output, que es lo que todo el mundo idealiza, que es el estar en la Luna, ¿no? Sí, pues sí, en realidad sí. es un poco lo mismo, quiero decir. Para nadar con ballenas, Jacques Cousteau seguramente tenía también la Claro, ingeniería, no, total. tenía lo de Sí, recursos, sí. la misma carrera. ¿Y qué más habías dicho sobre esto? El tema de estudiar algo por dinero, Sí. por el dinero que sabes que te puede acabar generando o no, ¿no? Esto yo creo que es algo o una cuestión que nos planteamos muchos a la hora de empezar una carrera, sobre todo cuando somos más jóvenes. Y la razón también por la que muchísima gente acaba dejando lo que estudia, porque quizás hay una presión, cierta presión por parte de la sociedad para encaminarte hacia ciertos ámbitos, como puede ser la economía de empresa, etc., Claro. ¿no? Que a lo mejor es algo más práctico de lo que sabes que puedes sacar rédito. Y como aparte de eso, lo que se te dice es, bueno, aparte tú puedes tener como tu hobby, Claro. ¿no? Para que te lo pases bien. Sí. Entonces me parece como muy, muy puro y muy honesto que una persona joven, como es tu caso, en ese momento, pues decidiera estudiar algo por amor. Totalmente, o sea, yo no sé, siempre digo que no sé si fue como un don no, pero como una cosa positiva o negativa el hecho de tener un sueño, ¿no? Porque hay veces que tienes tal pasión por hacer algo que no puedes negarla y la tienes que hacer pese a las dificultades que te ponga el camino. Y cuando estás ahí metido dices, madre mía, ¿por qué me habré metido por estos berenjenales? Pero no tienes otra, porque tienes esa ilusión. Y yo creo que es el motor, el motor que a mí me ha hecho moverme siempre. Lo que me ha hecho evitar no tomar una decisión por miedo. Que al final, si me fui a Cádiz,
La verdad es que me fui muy asustado, pero no podía no tomar esa decisión porque en la balanza solo había miedo, o sea, en el otro lado, ¿no? Entonces dije, tengo ilusión por hacer esto, lo tengo que hacer, da igual si tengo miedo, voy. Y así ha sido muchas ocasiones de mi vida, por eso he dado tantos tumbos. Y bueno, también me daba miedo estar aquí y aquí estamos, ¿no? Es que eso me parece una forma preciosa y muy correcta de tomar, o sea, de tomar decisiones, ¿no? A lo mejor a veces tenemos dos listas muy claras de, vale, pros y contras, ¿no? Cuando tomo una decisión, pero al final yo creo lo que te acaba como tirando para adelante es la intuición, ¿no? Como el gut feeling de, vale, me da miedo, pero me atrae. Entonces me tengo que exponer a eso, porque al final ese tipo de miedos que nos atraen, yo pienso que es al final cuando los superamos lo que nos hacen evolucionar. Si no te quedas ahí en el... Exacto. Si no te quedas ahí esperando y dices, me he quedado en el mismo sitio que estaba antes, no he ido hacia ningún lugar solo porque tenía miedo. Y es peor, la sensación, ¿no? Total, te quedas caniche. Y en realidad, bueno, me remonto un poco a los orígenes, y es que cuando decidí hacer Ciencias del Mar, la otra opción que yo quería era Bellas Artes. O sea, en parte las dos son un poco románticas, pero sí que lo que dices, ¿no? Porque hay gente que es bueno, los adultos, que en ese momento tú tampoco sabes cómo es la vida laboral del futuro, y te dicen, bueno, toma lo que sea, lo que tú has dicho, pues lo que es más seguro. Ninguna de las dos era una cosa muy segura, pero bueno, al final dije, si me dan bien las ciencias, pues voy por ahí. Y dejé lo de las bellas artes a un lado. De hecho, dejé de dibujar, pese a que cuando era pequeño era el típico que estaba tú dibujabas. Claro, o sea, ahí había algo ya que resonaba. Pero dejé de dibujar al meterme por Ciencias del Mar, que era para mí un gran error, porque pierdes algo que es tuyo y una forma de expresarte y una forma que te podría haber acompañado siempre. Pero al final estás ahí a tope en la carrera, estudiando muchísimo y no tienes tiempo o no sé. Y al final lo dejé, ¿no? Luego, pues mira, lo recuperé y dije, si no hubiese dejado de dibujar todos estos años, todavía sería mejor. Total. Bueno, siempre lo puedes como recuperar, Bueno, ¿no? ahora me dedico a eso. Total. O sea, que se recupera como Ramón y Cajal, ¿no? Que era médico y dibujaba neuronas. Sí. Fue la primera persona, de hecho, el primer ilustrador científico. Que dibujó una neurona. Sí. Bueno, el primero no, pero... que referencia a España. Sí, porque realmente si nos remontamos a quiénes fueron los primeros ilustradores científicos, nos tenemos que ir a las cavernas, ¿no? De Altamira, ¿no? Porque serían los que dibujaban las escenas de caza para explicar algo, ¿no? Un proceso a través de la ilustración, ¿no? Serían como... y dejaban constancia de los jabalíes, exacto, de los bisontes, exacto. Sí. Los jabalíes. Los jabalíes igual también están, no lo sé. Claro, bueno, eso tú que eres el científico. No he ido a muchas cuevas, pero no sé, pero bueno, bisontes seguro que dibujaban. Y los egipcios también, que eran capaces de ilustrar especies de patos y tal, muy realistas, ¿no? Que se pueden reconocer las especies. Entonces, bueno, sí, como primeros ellos. Y luego ya Ramón y Cajal. Ramón y Cajal y los de la época de la exploración y todos estos. Total. Los dibujos de Darwin también, que son maravillosos. Sí, son súper bonitos. De la evolución, los pinzones y todo esto. ¿A ti qué te gustaba dibujar cuando eras más chiquitín? Pues es que siempre, al final dibujaba animales. Y es que... Sí. Pero claro, sin saber que existía la ilustración científica. El nuevo mundo. Sí. La última pregunta que te quería hacer en torno al tema este de estudiar ciencias ambientales y ciencias del mar era ¿por qué te pareció importante o urgente adentrarte en el tema de la naturaleza y el medio ambiente? Al final fue un poco por lo que te decía, no me metí por biología general porque tenía claro que me apasionaba el mar y que había un mundo por descubrir ahí abajo, ¿no? Que a veces dicen que saben más de la luna que de lo que tenemos en nuestros fondos marinos. Entonces ese misterio y todo... Es muy romántico. Claro, y no sé. Y luego también, evidentemente, el cambio global que está sufriendo actualmente el planeta era como, pues estaba viendo que iba en auge la importancia que iba a cobrar el medio ambiente también y que había muchos problemas que resolver por aquí. Y entonces pues dije Ciencias del Mar y Ambientales. Y por eso no me metí tampoco por Biología General, porque sí que se puede estudiar Biología General y luego especializarte en Biología Marina, pero yo directamente quería ir ya a tocar cangrejos y a estar ahí en el mar. Claro, ¿no? Que sea una experiencia mucho más práctica, ¿no? Sí. No tan en los libros. Sí. Justamente hablaba con la madre de María Antonia en el podcast anterior, hace 2, que es el que saldrá esta semana, que estamos hablando de esto, y ella era profesora de primaria y como que resaltaba mucho
necesidad de enseñar a los niños a través del contacto físico, experiencial, con los objetos del mundo, en contraposición con estudiarlos en un libro, porque decía que es a través de la percepción que los niños entienden las cosas. Claro, entiendo que también como que prestas más atención, es también más tangible, visual, el entender. Es real. Claro, y es que la información a través de un libro también es como que viene en una dirección, ¿no? Tienes que ir letra, letra, letra para que al final de la frase entiendas un concepto, y de la otra forma lo entiendes, ¡pum!, es más inmediato, ¿no? También. Después de esto, no sé mucho cómo fue el timeline, pero sí que he oído rumores A ver, cuéntame. de que trabajaste en una piscifactoría. Voilà. Y quería como sacar un poco, a lo mejor un tema más de sombra en todo este trayecto para, bueno, explicar como la complejidad o de una forma más completa tu camino. Vale, sí. O sea, aquí es donde entiendo lo que es el estrés. Llega el momento oscuro de mi vida. Porque, claro, después de haber estudiado en Barcelona, como decíamos, recursos marinos, esto es piscifactorías, hablando en plata. ¿Qué es una piscifactoría? ¿Qué es una piscifactoría? Un lugar donde se crían peces para comer. Pero, claro, dices tú, ¿cómo te has metido por ahí? Pero si eso es horrible. Bueno, yo quiero que entendáis que viendo que los caladeros del planeta donde se pueden pescar están al borde del declive, la mayoría de ellos, y que la sociedad hay un aumento de ingesta de pescado año a año, cada vez se come más y cada vez hay menos peces, yo veía una gráfica que decía, necesitamos peces. Muchos me dirán, no, lo que hay que hacer es dejar de comer peces y dejar de comer carne. Eso, pues sí, hay que... ¿Qué piensas tú de ese tema? Hay que reducir el consumo de carne y pescado para poder seguir siendo sostenibles con la cantidad de personas que hay en el planeta, ¿no? Pero viendo que tampoco eso era la tendencia realista que estaba sucediendo, yo quería entrar a estudiar esto para intentar hacer una acuicultura lo más sostenible posible, pensando pues, en el bienestar animal, en reducir la contaminación que se da cuando hay una acumulación de peces concentrada en un sitio, que se contaminan las aguas. Entonces, entrar, entender y estudiar para hacerlo lo mejor posible, porque veo que no se va a dejar de hacer. De hecho, se habla de combinar acuicultura y pesca para dar un alivio a los océanos. Y cerrar nuestras bocas para dar un alivio a los océanos también es una opción. Pero hasta que, a nivel global se haga, que no creo que se haga, a no ser que vengan unas leyes y lo sancionen, pues este sería un poco la vía, ¿no? Entonces entré por ahí, estudié esto y me acuerdo que acabé la carrera y nos dijeron, va a venir una persona a hacer una entrevista de trabajo a los alumnos del máster en acuicultura. Es una persona que dirige 4 piscifactorías en los Pirineos vasco-franceses. Y yo dije, pues no puedo decir que no, porque esto me da miedo, ¿no? Y si no, pues para adelante, ¿no? Hay que hacer la entrevista. Y me acuerdo que encima era el día del sonar, yo después me iba al sonar. Y acabo el día perfecto para hacer la entrevista. Y la entrevista 2 horas, yo ahí hablando con el señor. Y decía, le está encantando mi perfil. Y yo en plan, no. Salgo de la entrevista y salí convencido de que me iba a contratar. O sea, además, claro, vasco-francés él... porque vivía en la frontera entre el País Vasco y Francia, hablamos en euskera todo el rato porque yo francés no sé, y eso, ¿no? Pues nada, que me fui convencido de que me contrataba y efectivamente me escribió y me dijo, contratado. Una vez estoy contratado, pues nada, vamos para la piscifactoría. Además, el puesto de trabajo era para ser product manager, o sea, que él se venía a vivir a Barcelona porque su hija quería bailar y él, tenía que haber un tutor legal con su hija aquí porque era menor de edad y entonces ella se mete en una escuela de danza, él se compra un barco porque dice que le sale más barato tener un barco y vivir en un barco en el puerto. ¿Is it? O sea, tenía mucha pasta, yo creo, vamos. Pero estaba mirando el dinero. Total, que se viene él con la hija y entonces quería una persona que fuese sus ojos en la piscifactoría y esa era yo. Yo llego allí y claro, hay un montón de gente que está pues cultivando la trucha desde la época, de toda su vida y a mí me miran con unos ojos de dónde viene este chaval a ser jefe de qué. Este modernito. Y encima que no sabe ni francés, ¿no? Y yo lo entiendo en parte, ¿no? Y nada, pues allí estuve 7 meses que
y él quería además que viese el trabajo desde abajo, que también lo entiendo. Pero claro, yo estaba lleno de baba de pescado. ¿Qué significa desde abajo? Desde abajo, bueno, claro, perdón, porque igual esto me suena un Claro, poco... nos tienes que dibujar un mapa de... el organigrama de la empresa. No, pero claro, hay gente que está viendo la trucha, que está... es que es una piscifactoría a nivel tradicional, o sea, separándola a mano, moviéndola de un sitio a otro, y digo yo, ¿qué estoy aquí haciendo? En donde no... Digo, ¿quién pilota en mi cabeza para que yo haya llegado aquí, ¿no? Y digo, bueno, voy a aguantar aquí una temporada para que no se diga, no sé, 7 meses, y me voy. Pero claro, fue muy duro tener que... Mi primer trabajo... bien remunerado en Francia, sí, suena muy bien Francia, suena en genial. los Pirineos, y dije, no, tengo que aceptar que esto no es lo que yo quiero. O sea, he llegado hasta aquí con todos los estudios que tengo, pero hay que ser sincero con uno mismo y decir, no, por aquí no, pese a que eso sea volver a hacer otra cosa o empezar de cero en otro lugar, ser sincero con uno mismo, hay que hacerlo, ¿no? Y mis padres y tal, pues ellos queriendo lo mejor para mí, pero al final es como... intentan decirte no lo puedes dejar, tienes que seguir y luego qué, y tienes tus miedos y los de todo el mundo alrededor, ¿no? Y con esa mochila encima dices, no, tengo que aguantar aquí. ¿Cómo voy a aguantar aquí si estoy lleno de baba de trucha? Hasta el flequillo. Yo me quedé aquí, no tengo nada que ver con este lugar. ¿Qué es lo que no te gustaba? Bueno, pues... ¿O qué te hacía sentir estar ahí? Pues una desconexión total con la gente de mi entorno, que no había ni de forma de ser, ni el idioma era un obstáculo, pero es que aunque tuviésemos el mismo idioma, yo creo, bueno, en vasco hablábamos, pero quiero decir, bueno, es un dialecto diferente, pero da igual. Y luego, pues eso, que una soledad muy grande, ¿no? En los Pirineos allí, no tiene que ver contigo. Y yo el dinero que ganaba lo invertía en volver a Barcelona para estar con mi gente. Entonces... no sé, no lo veía sostenible a largo plazo. Y además, eso, cómo iba a desarrollar yo ahí, no sé, conocer a alguien y, no sé... Tu vida. Mi vida. Yo qué sé, o sea, ¿sabéis qué os voy a contar? Mi vida, no la voy a hacer allí. No os la voy a contar aquí tampoco. Y mirando un poco hacia atrás, ¿qué es lo que aprendiste de esa experiencia? Bueno, pues a decir que no a las cosas. Básicamente, a darse cuenta de que cuando no estás alineado con algo, pues lo que decía, respetarte y decir no. Está bien tomar riesgos y vencer el miedo, pero una vez ya estás dentro y ves que no es una decisión acertada, pues nada, irte como has venido, que no pasa nada. Y además, bueno, es que si yo no hubiese hecho todo lo que he hecho hasta ahora, no habrías acabado siendo ilustrador científico y que me hace tan feliz. O sea, al final... es ir descubriendo, tocando diferentes palos y algunos serán un no rotundo y otros no tanto y al final tendrás claro dónde quieres estar, pero si no descubres y te quedas quieto no vas a definir tus gustos, no vas a saber lo que quieres el día de mañana tampoco, ¿no? Entonces fue una experiencia heavy pero realmente no la quitaría. Me encanta. Es que esto es de lo que yo quiero hablar. Es que es verdad, la importancia del error como... O sea, no verlo como un error, como me ha pasado algo, lo cambiaría, no, es que forma parte de mí. Claro. Tengo que explorar para averiguar, para conocer. Eres un científico, al final. Ahora vamos a hacer un momento... Oscars. Me meo. Hay una noticia que tenemos que dar. Una noticia que todavía no se sabe. Bueno, espérate, pero es para generar un poco Venga. de intríngulis. Vale, la cosa es que mañana Miquel va a ser un posible ganador de un premio de ilustración científica. Ha sido nominado junto a otros 2 concursantes. ¿Puedes explicar un poco más, por favor? Claro. Bueno, mañana depende cuando estéis viendo el podcast, ¿no? Que es la acabas de hacer temporal. Pero sí, mañana dependiendo el día que se ha grabado. Claro, cuando salga ya se habrá resuelto el misterio. Podéis buscarme a ver si soy galardonado o simplemente para siempre finalista. Medallita de consolación o... Sí, pero bueno, ¿qué más da? La cuestión es participar. ¿no? Exactamente, y hemos llegado hasta aquí, así que ideal. No, son los premios Cunceda de Ilustración que se celebran en Cataluña.
Y hay diferentes categorías y estoy nominado para la categoría de ilustración científica. Pues hay la categoría de ilustración de producto, cómic, o sea, muchísimas categorías distintas para ilustradores. Y nada, mañana tenemos la gala, iremos ahí a Gracia a ver a quién se lo dan. Así que bueno, los nervios. Mañana es en Gracia la gala, ¿no? Sí. Ay, me encantaría pasarme después a celebrar o a consolarte. Pero puedes pasar, puedes venir hasta a verla si quieres, es abierto, así que... El proyecto que has presentado es sobre el plancton. Sí, exacto. Este proyecto me encanta porque además es bastante nexo entre lo que contábamos de la piscifactoría y mi introducción en la ilustración científica. Aunque es un proyecto que se está presentando ahora, es algo que puede decirse que fue uno de mis primeros proyectos un poco serios. Porque, bueno, cuando estaba en la piscifactoría y vi que por ahí no, es verdad que se pasó como una estrella fugaz. Yo empecé a buscar qué podía hacer con mi vida. ¿Eso qué pasó? ¿No? ¿Qué podía hacer? Y de repente vi, ¡pum!, primera generación de ilustradores científicos en España, que se puede estudiar. Y yo, en Bilbao. O sea, que empezaba por primera vez. O sea, hasta ese momento no se podía estudiar eso. No existía. No existían estudios oficiales. Podías ser autodidacta, podías formarte a través de cursos online, de extranjeros o lo que sea, pero no había una formación reglada aquí. ¿Y eso quién lo imparte? ¿Una escuela de científica o Bellas Artes? Está en la de comunicación. Ah, claro. No están en la Facultad de Arte, pero están ahí, sí. Y... Porque la comunicación no es arte. No, como podéis ver. Fuimos a la de Bellas Artes a dibujar al natural un día. Sí, ¿qué tal? Sí, muy guay, muy guay. La verdad que la experiencia brutal. Y bueno, nada, pues eso. Entonces estudié allí ilustración científica en Bilbo. Ahora ya se puede estudiar en más sitios, que ha ido resurgiendo esto. ¿Esto en qué año estamos hablando? La primera generación de ilustradores científicos. Pues hará unos 5 o 4 años. O sea que sí, ya llevarán 5 generaciones. Súper reciente, no me puedo creer sí. que no existiera antes. Sí, 5 años creo yo. Que el tiempo pasa muy rápido, pero sí. Y después de eso, bueno, no me quiero enrollar mucho, pero me llamaron... Yo acabé ilustración científica, o sea, encantado, la experiencia fue brutal. De hecho, yo iba ahí como a tope, como un bulldozer. El día que tomamos el café de explicación del máster de ilustración científica, cuando todavía no estábamos conociendo a los alumnos, yo llegué a donde Vega Asensio, que es la que coordina el máster, y le dije, quiero hacer las prácticas en esta agencia, porque solo conocía a una y me decía, pues, si acabamos de llegar. Y yo era como, ya ves que vengo de haber tocado... Vengo de la Matrix, fondo de los Pirineos y necesito resurgir de las cenizas, y además, siendo ilustrador científico, ¿cuánta probabilidad hay de que esto me dé de comer el día de mañana? O sea, muy pocas, yo tenía en mi mente por lo menos. Estabas en modo miedo. Bueno, en modo... me quiero asegurar el tiro. Pero como ilusión también, ¿no? Como eso, ¿no? O sea, de repente quería hacer algo que no sabía si me iba a dar de comer, de hecho, el día de mañana, pero lo tenía que hacer 100% porque se juntaban las dos cosas que más me gustaban, que era ilustrar, que lo había dejado atrás, y la ciencia, ¿no? Y de hecho ahí me di cuenta de que a lo mejor lo que me gustaban de las enciclopedias y los libros de ciencia de cuando era pequeño no era tanto lo que se contaba, sino las imágenes, las infografías y las fotos que yo devoraba cuando pues, pasaba las páginas, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta de ver esas imágenes? Pues es que no lo sé exactamente. Pues, bueno, son muy bellas, ¿no? Porque hay un diseño, hay una ilustración trabajada, pero al mismo tiempo encima están divulgando ciencia y te están haciendo entender cosas complejas, y yo siempre soy una persona súper curiosa de querer entenderlo todo. Entonces se juntan las dos cosas y me parece súper guay, no sé, me encanta. y nada, pues eso, que después de hacer ilustración científica, nada más acabar, pues no tenía trabajo, evidentemente, pero justo, no sé, también se me pasó otro asteroide, me llamaron del Cosmocaixa. No era para hacer nada que tuviese que ver con la ilustración, era porque tenía mi currículum de cuando me dedicaba a lo de los pescados, y querían que trabajase pues en el bosque inundado, que si alguien no ha estado, pues se lo recomiendo muchísimo porque es... Me encanta el bosque inundado. Y estuve allí trabajando y buceando con las arapaimas y con el caimán y con todos esos bichos que hay ahí, pues también estuve metido en el agua ahí. O sea que bueno, ya veis que aunque me metí por ilustración científica, todavía me seguía mojando de vez en cuando. Pero un momento, ¿trabajaste en el bosque inundado? Sí, sí. ¿Qué? Pero ese es el sueño de todo niño pequeño. Allí con la capibara. Sí. Con la capibara, por favor. Que ahora todo el mundo sabe que es una capibara porque se han puesto de moda por Instagram y tal. Era mi animal favorito de pequeña. Ah, sí, ¿sabías lo que era? Bueno, claro que sabía lo que era, porque sí. yo tenía cobayas. Y yo cuando fui al zoo y vi que había una cobaya
a escala caballo. XL, Dije, claro. necesito una capibara, o sea, total. Sí, sí, sí. Pues eso, y mientras estaba trabajando en Cosmocaixa, vi que con la ilustración quizá podía hacer algo, pero me faltaba tener conocimientos en diseño, un poco en web quizá, o en otros formatos para llevar la ilustración a otros lugares. ¿No tenías nada de, digamos, formación o no habías tocado nada de diseño No, hasta entonces? yo sabía utilizar los pinceles, sabía la acuarela, carboncillo, tinta china, Illustrator y Photoshop. Pero sí hay que venderlo. InDesign y todo eso, pero no diseño, no sabía tipografía, color, maquetar, no. Y eso, para hacer una infografía, es súper fundamental. O sea, tiene mucho peso para saber distribuir la información, jerarquizar. Total. Y bueno, y visualización de datos, porque muchísimos mensajes científicos no son fácilmente dibujables o no es algo que tenga una representación figurativa, sino que es una tabla de datos y números y se tiende a visualizar con una gráfica. ¿Me puedes poner un ejemplo de algo así? O sea, que sea muy complejo de representar de forma visual. ¿O lo más complejo que se te haya No, me puesto refiero, por delante? pues como que son gráficas, que no es algo que puedas dibujar como un animal. Si tú quieres hablar de cómo han cambiado la temperatura del planeta durante, no sé, los años, pues no vas a dibujar un planeta. Son datos. ¿no? Son datos, entonces se muestran con gráficas. Pero bueno, sí que hay cosas más difíciles o abstractas de dibujar, pero eso son retos cuando hago iconos o así que se me plantean, ¿no? Pues igual he hecho alguna infografía sobre el autismo o lo que sea y hay que hacer iconos que hablen de lo difícil o dificultades a la hora de comunicarse y hacer un icono o pensar en cosas difíciles de visualizar o tener en cuenta pues ser sensibles cuando estás ilustrando para no entrar en temas de sexismos o cosas de, bueno, eso, ¿no? Pues mucha sensibilidad también de que no haya como que no se note el patriarcado, ni el racismo, ni nada, todo que esté como... Intentemos que no se note. Claro, o sea, que no se note. Corramos un tupido. O sea, que no se note en mis dibujos. Claro, no, bueno. Claro, sí. Me imagino, sí, o sea, tienes que ir con... De hecho, hice un tríptico para la UNESCO y en todas estas cosas pues hay muchísimo cuidado, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto es algo que, por ejemplo, la UNESCO te mande de antemano? En plan, por favor, considera este No, tipo porque, o sea, sí que llegué al final a trabajar para la agencia esa que yo quería trabajar en su día y allí, pues cuando iba a trabajar con estos, pues me dijeron, oye, vamos, es como cuando te das un pequeño briefing. Bueno, es cuando vas a hacer cualquier trabajo, pero si vas a hacer algo de ayuda humanitaria o de, bueno, que estás hablando de otros países y tal, de cómo la UNESCO ayuda en diferentes sitios y tal, pues bueno, que no sé, que hay que tener sensibilidad para estas cosas. Bueno, y eso es algo que no todo el mundo tiene, también te claro, digo, ya, ¿no? Sí, sí, quiero decir, hay que ir con ojo. Nos has traído unos cuantos referentes, sí. según tú, o competencia, dicho bueno, de otra manera. competencia, están lejos. O sea, yo te agradecería que te pusieras en modo reportera. Sí, venga, va, yo saco de claro, aquí el micro. Me encanta. Bueno, he traído aquí unos libros. La verdad que siempre que vas a enfocar un proyecto, pues buscas referentes, ¿no? Y aquí tengo, pues, para cualquier infografista de ciencias, al final National Geographic, esta revista, ha sido como el pilar, ¿no? Y esto es una enciclopedia que recoge pues las infografías de National Geographic. Un pedazo de tocho. Aquí hay ilustraciones de... Bueno, es que a mí todo lo que sea bichitos y... ¡buah! Sí, sí. ¿Y estos son de autores diferentes o es el mismo? No, es el mismo ilustrador. De autores muy diferentes. O sea, yo realmente tuve la suerte de conocer a Fernando Baptista, que fue profesor en el máster de Ilustración Científica, que él es de Bilbao originariamente, pero se fue a trabajar a Washington porque le ofrecieron trabajar allí en National Geographic y se mudó allí con toda su familia. ¿Qué te iba a decir? Sí, total. ¿Qué te iba a decir? También esto me ha parecido interesante, el tema de que de repente hubiese un primer curso de ilustradores. ¿Quién fueron los visionarios o personas que se habían formado a sí mismos en la ilustración científica y que decidieron echar este proyecto para adelante, ¿no? Ya, bueno, en este caso fue Vega Asensio, la que comentaba antes, que era la directora del máster, que ella estudió biología, creo, y realmente nunca le pregunté cómo se atrevió a lanzar esto, ¿no? Pero supongo que... Esto sería para otro podcast. Sí, total.
O sea, la infografía es una disciplina que viene del periodismo. O sea, en los periódicos estamos acostumbrados a encontrar gráficos de este tipo donde se mezclan imágenes y texto, que eso es una infografía, ¿no? Para contar una historia. Pero bueno, National Geographic, pues evidentemente son de temática científica. En el periódico las puedes encontrar desde cómo se ha caído un avión y te lo explican con un gráfico a 1000 temas, ¿no? Y Entonces, el señor del que hablabas, que era profesor tuyo. Fernando, sí. Perdón. Sí. Él tiene ilustraciones en este libro. Sí, ¿estás sí, hablando? sí. Bueno, esta me encanta, de que es como un pajarito hace como unos soniditos y unos bailes con las plumas de la cola. A branch serves as the dance floor. Pero... ¿Esto es digital? Sí, aquí hay digital. O sea, él realmente tiene una metodología que es bueno, él viene de Bellas Artes, aunque ahora pues se dedica a esto, ¿no? Pero le gusta mucho combinar diferentes técnicas. O sea, entonces hace como una especie de 3D analógico con arcilla, que además os traigo yo un ejemplo porque, bueno, fue mentor y entonces, pues claro, también tuvimos que probar un poco Claro. su técnica y yo también hice una infografía siguiendo el método baptista, vamos a decir, pero le gusta mucho mezclar eso, lo analógico con lo digital. Igual raspa una tabla, pinta con unos brochazos, le hace una fotografía y eso lo pone del fondo de la infografía, ¿no? Igual está más raspado, más clareado dónde va a venir el texto y tal. O crea un modelo en arcilla, le hace una foto y luego con capas de Photoshop lo ilustra. Claro, me Voy imagino a que aprovechar y enseño el pescado ya directamente. Este es mío, ¿eh? Esculpido y horneado. Me encanta, ponlo en la cámara. Que es un celacanto, así se verá bien. Que es un celacanto. Un celacanto Miquel. que es un pez moderno, no, pero que tiene un... Buah, es que bueno, mira las escamas, qué pasada la textura. Bueno, esto ya os lo pondré más grande para que se vea. luego, para que claro, se este es el aprecie. modelo de arcilla y ahora luego pondremos por aquí pues la infografía final después de haberle dado las capas de Photoshop por encima, para que entendáis un poco... Claro, me lo que pasa. imagino que hacerlo en arcilla te facilita mucho el tema de generar volúmenes Ujú. y que es algo que después ya no tienes que hacer en digital, sino que una vez ya lo has modelado, te ahorras esa Exacto. parte, queda mucho más realista además porque... Buscas un foco de luz que haga unas sombras interesantes y que se vean bien los volúmenes, puedes poner un foco o irte a la ventana y entonces pues ya está, tienes todos los volúmenes construidos. Es verdad que con algunos animales igual es más difícil, pero con otros que no tienen plumas, por ejemplo, pues... Bueno, que las plumas también se pueden hacer. ¿Qué pero- pasa con los de las plumas? Pues que Como las los tienes que velociraptores. las tienes que esculpir. Vamos a hablar de este melón. Los velociraptores que tienen plumas. Sí, los T-Rex y todo. O sea, Los T-Rex. Bueno, mira, esto también es Este. del... Bueno, pero que... en ¿Este fin, también? ya los pondremos. Pero sí, esto de está atún. hecho, por ejemplo, con... Pues no sé si ha utilizado aquí. Creo que también tiene el atún hecho con arcilla. Es que no se nota nada realmente. Y ves como todas estas texturas de aquí, bueno, pues eso, que están... Me encantaría ir a su casa, seguro que tiene Es un crack. una pedazo de colección de bichos hechos con Sí, sí, arcilla. sí. Siempre que hay una charla trae los modelos como este. ¿Qué más nos traes? Y luego, pues bueno, para que entendamos que la ciencia, bueno, ¿dónde habita la ilustración científica? Estamos hablando de ilustración científica, a lo mejor la gente todavía no sabe ubicarla, ¿no? Dice, ¿pero dónde se utiliza esto? En los libros de biología. Claro, ¿de qué me estás hablando? Y sí, es verdad que en los libros de bio, de cuando éramos más pequeños y tal, existen ilustraciones, ¿no? Pero también en medicina, ¿no? La ilustración médica para que un paciente entienda pues, lo que le pasa es una gran herramienta, porque con fotografía difícilmente, con empatía, podríamos comunicar una operación que se le va a hacer a alguien, y con una ilustración donde puedes eliminar la sangre o la información superflua que no le interesa para que él lo entienda, puedes dar esa información de una forma más empática y más directa para que se entienda, ¿no? Entonces ahí también reside la ilustración científica, en guías de campo, como esa de allá, por ejemplo. Esto es una guía de campo de peces y de biodiversidad del Mediterráneo, que es de Tony Llobet, que también es un crack. Qué chula Sí, esta. sí, sí. Además, bueno, esto pues, de ciencias marinas yo siempre pues, tengo sensibilidad, Claro, ¿no? qué por estos bueno. temas. ¿Y cuál es la ventaja de la ilustración por delante de hacer una fotografía? Pues es una buena pregunta, porque mucha gente pensaría que con la fotografía, pues que la ilustración que se venía haciendo en los viajes de la exploración para descubrir especies y tal, pues iba a quedar obsoleta, pero todavía tiene muchas ventajas, ¿no? Como decía, pues esa, la de eliminar, por ejemplo, información superflua o adaptarla a la gente a la que va a dirigirse. Pero también pues romper la escala de las cosas que no se pueden fotografiar. Hasta hace poco, por ejemplo, nadie fotografía un agujero negro, ¿no? Ahora tenemos una imagen medio borrosa,
así rojiza, de lo que es un agujero negro. Pero... Tenemos que creernos que eso es un agujero negro. Pero yo, por ejemplo, para la revista Investigación y Ciencia que trabajé también, tengo una ilustración de 2 agujeros de gusano, que no es ni siquiera un cuerpo celeste que se ha demostrado que existe, es un cuerpo celeste teórico convergiendo, porque se han detectado unas ondas gravitacionales en la Tierra y se cree, o sea, no se puede explicar de otra forma, y entonces una de las teorías es que puede que existan los agujeros de gusano, ¿no? Entonces me dijeron, yo a la vez que un físico me iba explicando qué pinta podría tener eso, pues fui dibujándolo y al final les gustó tanto y salió en portada de hace 2 años o así. O sea, salió en portada una especulación que tú hiciste visual sobre basada en elementos que te iban... Claro. Qué bonito, me parece un ejercicio artístico. Sí, sí, realmente es casi un ejercicio artístico, Es un ejercicio porque artístico. Hay referencias de otros ilustradores o de la NASA y cosas así, pero totalmente es como sin verlo, ¿no? Como el rinoceronte de Durero, ¿no? Que lo dibujó sin verlo. Bueno, Exacto. Hay otra anécdota de estas, que era un dibujante chino. uh-huh. Te hablo de hace, yo qué sé, el siglo XI, ponle, que le encomendaron que dibujara un dragón para Guau. una capilla. Sí. Y claro, él no sabía, dice, yo no sé cómo es un dragón, Uh-huh. ¿cómo voy a dibujarlo, no? Como Ujú, Durero con el total. rinoceronte. Exacto. Y al final lo que hizo fue, se fue a un maestro zen Uh-huh. y le preguntó, le dijo, me han pedido esto, creo que no lo sabré hacer. Y el maestro zen le dijo, para dibujar un dragón, te tienes que convertir en un dragón. Y el tío se quedó así. Total, que se pasó no sé cuántos años meditando, Sí. hasta que al final un día se sintió como un dragón y pintó una capilla preciosa. Wow. Como que para ser algo tienes que sentirlo. Sentirlo. Y a lo mejor hay algo cierto en esto, en el Ujú. sentido de, y a lo mejor en el caso de la ilustración científica sobre todo, necesitas esa sensibilidad con la naturaleza, Ujú. ¿no? Como ese, a lo mejor, sentimiento de unión entre tú y el mundo natural y lo que te rodea para poder representar de una forma vivaz y Mira, fidedigna. totalmente por ahí, cuando tú afrontas un trabajo de ilustración científica, la mitad del trabajo y del tiempo invertido no es la investigación, el estudio del medio, y no hay mejor cosa que poder estar teniendo el objeto que vas a dibujar delante, sintiéndolo, viendo cómo se mueve. Entonces cualquier persona que vaya a dibujar algo, si tiene la posibilidad de ir al campo y observarla, y observar su anatomía, moverse o lo que sea, pues es donde más información coges, incluso mirándolo al microscopio, ¿no? Para el proyecto Plankton que hice para el Instituto de Ciencias del Mar, que también lo ponemos por aquí, pues también tuve que mirar mucho al microscopio y juntarte con muchos investigadores. Hay un trabajo muy grande de entender las formas y tal. Y evidentemente, pues si tienes una conexión y una sensibilidad por el medio, pues seguro que se nota, ¿no? En tu trabajo final. ¿Esto es el proyecto del Plankton? Sí, claro, es que lo hemos dejado un poco así el tema colgado, que era lo que me decías de del premio Junceda, que es el que está nominado, pero eso, que empezó hace muchos años a crearse. De hecho, lo primero que hice para el Instituto de Ciencias Marinas fue este infográfico de la cadena alimenticia del plancton, que era como una campaña de divulgación a la sociedad para que la gente entendiese el valor que tenían estos microorganismos, que son capaces, algunas especies... Explícanos por qué tienen valor estos microorganismos. Bueno, te puedo contar una anécdota de una especie en concreto que es capaz de cambiar el clima, o sea, de crear nubes y regular el clima. Sí, una pasada. Resulta que cuando hay muchos nutrientes y mucha luz, proliferan, ¿no? Entonces, de repente hay un bloom de estos microorganismos en el mar. Y cuando mueren, liberan ciertas sustancias que pasan a la atmósfera y crean unos aerosoles que son precursores de las nubes. De forma que cuando mueren, ¿no?, crean nubes. Pero tú dices, ¿y dónde está la regulación? Pues la cosa es que cuando hay mucha luz y se están calentando los mares demasiado, hay un bloom de ellos y al morir, porque es normal que si hay muchos también van muriendo por vejez, por lo que sea. Cuando mueren, crean nubes. Entonces es como que evitan que sigan calentándose los mares con las nubes, ¿no? Entonces es como una pequeña regulación que se da ahí, que me parece muy romántica. O sea, que es súper bonito. Además, el hecho de que el organismo sigue teniendo importancia y relevancia, pasando de una etapa sólida, digamos, material, a ser un gas, sí, ¿no? Exacto. Sigue contribuyendo en la ecología, en el medio ambiente, me parece súper bonito. Ayer leí que hay un tipo de medusa que no muere.
que es inmortal. Las hidras, ¿no? ¿O cuál es? ¿O no es esta? Tengo un nombre, No es se hidra. llama Turritopsis dorni. Ay, pues no sé cuál es. Yo sé que hay una que es igual es hidra es el nombre común y Turritopsis tal es el científico. Puede ser. No lo sé. Yo sé que hay una que se reproduce de forma sexual y nunca muere, pero que en el momento en el que se reproduce de forma sexual, no sé qué es lo que pasa exactamente, pero pierde la capacidad de la inmortalidad y entonces es, pues si se reproduce muere, pero si se mantiene, vamos, virgen toda su vida es inmortal. Qué Tiene que fuerte eso, escoger, ¿no? Entre- Esto sí que me parece digno de un cuento mitológico. Pues mira, Que sí, cuando sí. acababa pecando o cediendo a su deseo más primario o más atávico, mueres. Sí, total. Pues lo que decía es que tienen un mecanismo llamado transdiferenciación, Vale, a través del cual, si lo entendí bien, te la vas a sacar fatal ahora. explícamelo. Pues la medusa puede morir por enfermedades o por depredadores, Ujú. pero cuando va envejeciendo y tiene la capacidad en un momento de volver a su estado, digamos, ahora no me salta, de Pólipo. pólipo, Ujú. estado de pólipo. Entonces, puede volver ahí indefinidamente Reproducirse de forma sexual. Entonces, claro, será la misma que dices Sí, tú. o sea, no, puede que sea otra, porque muchas de las medusas tienen fase de pólipo, que es cuando se da la reproducción asexual, y luego da una metamorfosis y se convierte en la medusa que nosotros conocemos, que sí que se reproduce de forma sexual. O sea, es la fase embrionaria, digamos, antes de ser la medusa. Sí, pero eso está ya fuera de... Sí, podemos decir que es como Es- una metamorfosis. Les llaman las mariposas del mar a las medusas por esto. Qué también, que bonito. es esa metamorfosis que sufren. Decían que, bueno, la noticia era porque decían que a lo Sí. mejor ahí estaba la clave Ya. para conseguir la eterna La juventud. eterna juventud. Sí, sí, ya me he leído unos cuantos papers, pero no sé yo. Sí. Al final un poco de botox y ya está. Total. El otro día cenando me dijiste que uno de tus animales favoritos es la calavera portuguesa, Así es. que también es conocida como fragata portuguesa, Ujú. barquito portugués, aguamala, botella azul o falsa medusa. Es una especie colonial monotípica de hidrozoo sifonóforo de la familia Physalia. Ahí está. ¿Nos cuentas qué significa esto y por qué te gusta este animal? Es que me pareció muy bonito cuando me lo contaste. Sí, no, me encanta la... Bueno, no sé si metáfora o el caso de esta... Bueno, no es una medusa como una medusa convencional, es un hidrozoo, pero la característica peculiar de este organismo es que no es un organismo, es un compendio de organismos, es una colonia. Y que está compuesto por zooides. Zooides sería cada individuo que está especializado en una tarea y que entre todos crean un organismo que funciona, porque de forma independiente cada zooide no puede vivir. Pero es fuerte, ¿no?, pensar que el nematóforo, que es el flotador de la calavera portuguesa, es una medusa que Pondré una foto. yo creo muchos ya lo conocemos porque por el calentamiento global cada vez están llegando también más a las playas de todos los sitios y son muy venenosas. Pero bueno, el nematóforo es como pues ese flotador tan chulo que va siempre fuera del agua flotando y eso es un organismo. Luego hay unos organismos, unos zooides que están especializados en la digestión. Otros son los tentáculos. Otros son los que se reproducen o los que hacen la función reproductiva. Y es como, ¿no?, heavy pensar que en realidad es como una entidad, pero que son múltiples, ¿no? Y eso me hace a mí conectar con la teoría de Lynn Margulis, que es una ecóloga que me encanta, y la teoría de la endosimbiosis un poco, que explica que nuestras células, o bueno, las células de las plantas también, pero bueno, que se han creado por endosimbiosis, quiere decir pues que cada uno de los organulos, que son los componentes que están dentro de nuestras células, eran organismos de vida libre antes de ser una célula, ¿no? Y como uno, al imaginarse dentro de otro, han creado la célula que hoy conocemos con esos, pues con mitocondrios y con los cloroplastos, ¿no? En concreto, estos dos organulos son los que se han visto que tienen material genético propio, diferente al nuestro, y que tienen una pared celular que ya nos está dando pistas de que probablemente anteriormente ya estaban por ahí sueltos y que ahora son todo uno. Pero igual que tenemos bacterias también en nuestro estómago o hay bacterias en la linterna de los peces abisales, esta especie de temas de colonia siempre me trae como fascinado, la verdad. Y porque es como, ¿dónde empieza y dónde acaba el organismo, ¿no? ¿Dónde empieza el individuo y dónde acaba? Porque las abejas, por ejemplo, también forman colonias. Pero en este caso no es que cada abeja
O sea, tampoco pueden vivir una sin la colmena entera, porque cada una también hace una labor. No es tanto como una carabela portuguesa, tiene más independencia, cada abeja está suelta, pero hay mucho la colonia existe, ¿no? Es como un superanimal que les llaman a estas enjambres como de hormigas, termitas, abejas. Y nosotros, como seres, o el planeta entero, no somos como una colonia, también el ecosistema en sí que funciona y que no podemos tampoco depender al 100%. Si desaparecen todos los árboles no podemos vivir, ¿no? No funcionamos también como una colonia. Eso es la teoría de Gaia, que también apoyaba Lynn Margulis. Gaia, que significa tierra, ¿no? Que era un ser mitológico, me parece. Sí, exacto. Esto justo lo escuché el otro día. Me parece una forma de ver o de entendernos dentro de un contexto mayor a la sociedad o civilización humana que es necesario recuperar hoy en día para, bueno, reconectarnos, ¿no? Claro, con lo que somos. Y es que al final lo que producen los árboles lo necesitamos nosotros para respirar, etc, etc. Sí, esa sensación de no total independencia, sino que es que estamos totalmente ligados al medio en el que vivimos y eso es respeto, ¿no? Y responsabilidad, Total. ¿no? Y responsabilidad. Si llegamos a adquirir una conciencia de respeto a la vida, si llegamos a adquirir una conciencia de admiración tan profunda, y yo sin ambajes confieso que la siento, como la que podamos sentir ante la obra de arte más importante producida por el hombre, ante esas obras de arte del creador, que son esas ardillas que viven en un desierto a 50 y tantos grados de temperatura, o que son esos insectos, o que es, por ejemplo, la fauna ibérica y la pureza de nuestros ríos. Cuando lleguemos a crear una conciencia generalizada en el mundo a este nivel, se habrán acabado los problemas de la contaminación y se habrán acabado los problemas que ponen en peligro la supervivencia de nuestra propia especie. Pues mira, y ahora te lo voy a encajar con la última pregunta, que esto fue totalmente improvisado y no lo tenía previsto, pero me puse a escuchar en el podcast anterior, le pregunté a la chica, Mati, una fotógrafa, que me diera una pregunta para la siguiente persona que estuviese en el podcast. Wow. Y la pregunta que hizo fue, si pudieras cambiar algo para bien en el planeta Tierra, ¿qué sería? Algo para bien en el planeta Tierra. Hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Solo puedes cambiar una. Si tuvieses que elegir una. Pues, hombre, pues ligado a esto, ¿no? Pues un poco que la gente entendiese justamente esto, que no que lo fundamental es respetar nuestra colonia, ¿no? Que dependemos de ella al 100% y que parece que por este capitalismo atroz y de avanzar y de, no sé, hacia qué dirección estamos dispuestos a todo y que parece que es imposible parar este proceso, ¿no? Y que no sé lo que tiene que pasar para que realmente ¿no? Paremos, pero eso, bueno. A veces te planteas un despertar, ¿no? Un despertar. De la sensibilidad ambiental. Y para eso también está la ilustración científica. Me encanta cómo te lo has dicho, cómo has barrido para adentro. Claro. Total, a veces yo no soy nihilista con este tema, yo tengo me siento una persona muy como que tengo responsabilidad y conciencia sobre estos temas. Y a la vez también a veces pienso es que a lo mejor esto es lo que tiene que pasar. También, sí. Si la naturaleza es tan sabia. Bueno, o sea, quiero decir, si nosotros hacemos el catacrón y pues es verdad que ahora hay un cambio tan rápido que lo que pasa es que las especies no están teniendo tiempo a evolucionar, ¿no? Entonces se están extinguiendo, ¿no? Pero seguramente no se extingan todas, quedarán las cucarachas y alguna que otra. Y ellas pues harán como la fiesta del mañana. Y nuevas colonias surgirán. Y exacto, y habrá vida microscópica que se adapte a una atmósfera. Ya había una atmósfera rica en CO2 antes que cambió porque crecieron las plantas, ¿no? Y entonces igual nosotros simplemente pasamos a ser unos fósiles y ya está, y acabó y aceptamos. Y ya está, ¿no? Vámonos al McDonald's. Pues entonces, venga, vamos a seguir con las excavaciones y con todo. Vamos a petróleo, vamos a sacar petróleo. Y te quería ahora invitar a dejar una pregunta para la próxima persona que está aquí. Vale. Pues le preguntaría cuál es el motor de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que le hace hacer cosas o por qué se mueve?
Esta es una pregunta trampa y a Mati le hice lo mismo Vale. y la vas a tener que responder tú también. Me parece estupendo, estoy preparado. Ya venía con los deberes. Pues, bueno, como decía, un poco la ilusión, yo creo, o la emoción. Un poco es como el hecho de lanzarme a mis miedos, pero al mismo tiempo acompañado de mucha ilusión. Porque cuando siento que tengo, porque como eso, cuando veo que algo me da mucho miedo y que no hay otra cosa por la que decir no, y al final lo encaro, no es que voy con miedo, pero pienso, no, o sea, lo estás haciendo también porque hay algo de todo esto que te gusta, ¿no? Y recobrar la emoción y la ilusión, y eso es lo que me hace tirar para adelante como Tauro que soy, cabezota, y voy como un bulldozer al final a por las cosas. Entonces un poco eso, ¿no? La ilusión y la emoción por lo que te gusta. Qué bonito. Pues ha sido un gusto, Miquel, tenerte aquí. Espero que te lo hayas pasado bien, la verdad. Sí. Me ha encantado lo que has explicado. Creo que es súper útil entender la profesión desde el punto en el que tú lo haces. Me parece como una referencia muy bonita para a lo mejor personas que también estén intentando encontrar su camino y a sí mismos. Y pues te agradezco mucho que hayas estado aquí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima. Venga, nos vemos. Hasta la Nos próxima. vemos. Un besito. Adiós. Muy bien.